Euronews. Las noticias. Francia se enfrenta a otra crisis política tras la dimisión de Bayrou después de perder la moción de confianza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Tras la moción de confianza fallida, el primer ministro, François Bayrou, ha sido forzado a dimitir. El presidente Emmanuel Macron se enfrenta a una Asamblea Nacional profundamente fragmentada y ahora debe de nombrar a su quinto primer ministro en menos de 2 años o, en última instancia, convocar elecciones anticipadas. El país está al borde de una nueva crisis. Los sindicatos ya anuncian protestas y rechazan el plan de ajustes del gobierno. El riesgo de parálisis legislativa se hace evidente, mientras Macron gana tiempo antes de decidir su próximo paso. Por otro lado, la flotilla de Gaza, con Greta Thunberg a bordo, ha denunciado que uno de sus barcos fue alcanzado por un dron en Túnez, causando un incendio. Las autoridades tunecinas niegan el ataque y atribuyen el fuego a un incidente interno. Y aquí en España, Andalucía ha activado el nivel 2 del protocolo por riesgo de gripe aviar en el Parque Nacional de Doñana tras confirmar 3 focos con varias aves infectadas. Se han reforzado los controles, retirado los cadáveres y se vigila a 25 personas que estuvieron en contacto, aunque hasta ahora no hay contagios humanos detectados. Comenzamos con el informativo. El primer ministro Jonas Gahr Støre se ha alzado con la victoria en las elecciones generales de Noruega del lunes. Su partido, el laborista, ha obtenido una ajustada pero clara victoria con la mayoría de los votos escrutados, lo que confirma el dominio del bloque de centro-izquierda noruego en el poder. El bloque, formado por 4 partidos, se ha alzado con una mayoría de 89 escaños, superando así el umbral de los 85 para formar gobierno. Juntos han vencido al Partido del Progreso, contrario a la inmigración, y que ha obtenido, sin embargo, el mejor resultado de su historia. Los resultados definitivos se esperan para el martes, pero es probable que se negocie durante semanas hasta formar un nuevo gobierno de coalición. Støre se ha comprometido a mantener los impuestos sobre el patrimonio que gravan especialmente a los más ricos. Por el contrario, el Partido del Progreso había defendido la eliminación del impuesto. Luis Montenegro y su séquito han llegado al Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde el primer ministro portugués se encuentra en visita oficial en la capital china. Uno de los primeros puntos de la agenda era una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Montenegro aprovechó la ocasión para agradecer a China su apoyo durante la crisis financiera. Por su parte, Xi Jinping destacó varios acuerdos en el ámbito de la economía y las finanzas, en un momento en el que ambos países celebran los 20 años de la firma de una asociación estratégica. Portugal fue el primer país de Europa Occidental en firmar un documento de cooperación con China sobre la franja y la ruta. El primer país de la Unión Europea en establecer una asociación azul con China y el primer país de la zona euro en emitir los llamados bonos renminbi. Montenegro asumió el expediente de Ucrania e incluso ha pedido a China que utilice su influencia ante Rusia para lograr la paz. Un llamamiento que ocurre apenas 6 días después de que Vladimir Putin estuviese en Pekín. En nombre del gobierno portugués, debo transmitirle, señor presidente, que contamos mucho con su contribución y con la estrecha relación que China mantiene con la Federación Rusa para que podamos construir lo antes posible una paz justa y duradera en Ucrania. Para podermos, o mais rápido que seja possível, construir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Francia se sume en una nueva crisis política. El primer ministro François Bayrou y su gobierno en minoría se han hundido tras perder una crucial moción de confianza en el Parlamento. Bayrou, que llevaba en el cargo menos de un año, dio el paso sin precedentes de convocar él mismo la votación, apostando a que los legisladores respaldarían su controvertido plan de recortar 44.000 millones de euros en gastos para 2026. En lugar de ello, fue derrotado por una mayoría absoluta de 364 votos de un total de 558, lo que forzó su dimisión. En el centro de la crisis política están las frágiles finanzas del país. El déficit del año pasado casi duplicó los límites aceptados por la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron se ve obligado a encontrar a su quinto primer ministro desde 2022. Pero fuera de los pasillos del poder, la ira pública va en aumento. Las organizaciones de base se están anunciando huelgas en todo el país para
para este miércoles, mientras que los sindicatos más importantes de Francia planean protestas masivas a finales de este mes contra los recortes presupuestarios. Sofía Katzenkova reporting from Paris for Euronews. En un anuncio realizado la semana pasada, la Comisión Europea propuso duplicar su apoyo financiero a Groenlandia como parte del próximo presupuesto plurianual, una señal que dice mucho de las intenciones de Europa con respecto a la región ártica. Esta zona en torno al Polo Norte está en el centro de los intereses comerciales y geopolíticos internacionales vigentes. El deshielo provocado por el cambio climático podría acercar Europa a Asia a través de nuevas rutas comerciales que también son codiciadas por Rusia. La ruta comercial del norte de Pekín a Rotterdam es mucho más conveniente que la ruta clásica que pasa por el estrecho de Malaca, el canal de Suez y el Golfo de Adén, que es, por supuesto, entre un 30 y un 50% más larga. Se tarda de 14 a 20 días más que mediante la ruta ártica. Pero esta ruta no es tan abierta como parece. El 53% de la parte norteña discurre junto a territorio ruso, que pretende ampliar su zona económica exclusiva. Además, la región alberga la flota marina del Kremlin. Desde la invasión de Ucrania, el Ártico está sometido a una gran tensión. Para defender sus intereses, dicen los expertos, la Unión no puede depender únicamente de Finlandia y Suecia, que también son miembros de la OTAN. Pensemos en infraestructuras submarinas como los cables de fibra óptica. Es fácil ver por qué es tan importante tener presencia en la región. Y hay que pensar en Groenlandia y otros territorios de la zona como plataformas desde las que es posible establecer lo que llamamos sistema de alerta temprana, desplegar unidades aéreas navales o incluso robóticas directamente en el Ártico. La Unión busca un equilibrio entre su apertura comercial, pero también la protección estratégica. Pero el acceso a los hidrocarburos del Ártico también está en juego para los 27. Según las estimaciones, la región alberga el 13% de las reservas de petróleo por descubrir y el 30% de las de gas. Un tren de mercancías chocó contra un autobús de 2 pisos en un cruce cerca de Ciudad de México, matando al menos a 10 personas e hiriendo a otras 55. El incidente está actualmente bajo investigación, pero un vídeo que circula en redes sociales muestra al autobús desplazándose lentamente a través de las vías del ferrocarril cuando un tren de alta velocidad aparece de repente y embiste al vehículo por la mitad. Es muy lamentable porque por querer ganarle al tren son vidas. Son vidas. Mi hermana, por ejemplo, sobrevivió. Contesto, le digo, bueno. Me dice, chaparrita, dice, tuvo un accidente, nos arrolló el tren. Después de allí ya no pudo hablar. Según un informe reciente de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México, los accidentes en los pasos a nivel son los más comunes en el país y se ha registrado una tendencia al alza en los últimos años. El informe revela que el año pasado hubo 800 accidentes frente a los 602 de 2020. El documento, eso sí, no detalla cuántas víctimas hubo en dichos accidentes. La disputa por la sucesión del imperio mediático de Rupert Murdoch se resuelve con un pacto multimillonario. El acuerdo garantiza que Lachlan Murdoch controle el imperio mediático de su padre tras la muerte del magnate, protegiendo así la tendencia conservadora de Fox News, cadena favorita del presidente Trump y del Partido Republicano. El acuerdo crea un fideicomiso que establece el control de Fox Corporation para Lachlan Murdoch, el heredero elegido por el patriarca, junto a sus hermanas Grace y Chloe. Los 3 hermanos mayores de Lachlan, de tendencia no tan conservadora, renuncian a cualquier derecho a controlar la corporación a cambio de acciones valoradas en $33.000 millones. Tienen 6 meses para venderlas y renuncian a poseer más acciones en el futuro. Corea del Sur repatriará esta semana a 300 de sus ciudadanos detenidos tras una redada migratoria de récord en una planta de Hyundai en el estado de Georgia, al sudeste de Estados Unidos. Los agentes de inmigración detuvieron a 475 personas en las instalaciones durante el jueves pasado, la mayoría de ellas con nacionalidad surcoreana.
No tuvimos más remedio que ajustar el nivel de nuestra respuesta hasta cierto punto, porque repatriar a más de 300 de nuestros ciudadanos, actualmente detenidos, era un asunto más importante. Los vídeos publicados de la redada muestran a varios trabajadores esposados de pies y manos y siendo subidos a autobuses. Según las autoridades estadounidenses, los trabajadores detenidos son sospechosos de vivir y trabajar ilegalmente en el país. Sin embargo, no está claro qué visado tenían los detenidos o si ni siquiera eran migrantes ilegales. Tras un fin de semana de negociaciones, Seúl y Washington han llegado a un acuerdo para repatriar a los detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano ha declarado que no quería que sus ciudadanos fueran deportados, sino que abandonaran el país voluntariamente, lo que significa que podrán volver a entrar en Estados Unidos de aquí en adelante. ¿Cuál es el mercado de la miel en la Unión Europea? La Unión Europea es uno de los mayores mercados de miel del mundo. Según CBI, una organización gubernamental holandesa, la producción de miel de la Unión Europea en 2022 alcanzó las 285.700 toneladas, siendo Rumanía, España, Hungría, Alemania, Italia, Grecia, Francia y Polonia los mayores productores. Junto con China y Estados Unidos, Europa es también el mayor consumidor mundial de miel, con una cuota estimada del 20% del consumo mundial total. Se calcula que los europeos consumen miel semanalmente. En países como Eslovenia y Grecia, la miel se consume incluso a diario. El mercado europeo de la miel solo puede satisfacer el 60% de la demanda con su propia producción. En 2022, las importaciones europeas de miel alcanzaron las 363.000 toneladas y se valoraron en más de 1.240 millones de euros. Según las estadísticas de la FAO, 10 de los 20 principales países importadores del mundo pertenecen a la Unión Europea: Alemania, Polonia, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Grecia y Austria. ¿Qué países invierten más en servicios de protección contra incendios? Los últimos incendios forestales han azotado con especial dureza a la Unión Europea. En 2025 ardieron casi 1 millón de hectáreas. Esta cifra es casi la mitad de grande que Sicilia y más del triple que la del año pasado. España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y los Balcanes sufrieron los peores daños en toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea hay casi 400.000 bomberos de servicio. Alemania es el país con más efectivos, seguido de Francia, Polonia e Italia. Sin embargo, la tasa más alta en comparación con el tamaño del mercado laboral se da en Croacia, seguida de Grecia. En términos de dinero, sin embargo, es Rumanía la que lleva la delantera. Su gobierno destina casi el 1% de su presupuesto a los servicios de protección contra incendios, seguida de Estonia y Grecia. Los países con menor presupuesto son Dinamarca, Malta, Portugal y Austria. La media en toda la Unión Europea es del 0,5% sobre un total de 40.000 millones de euros gastados. ¿Qué país de la Unión Europea tiene los trenes más puntuales? Se ha desatado un debate en Internet después de que el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, afirmara que los trenes españoles de media y larga distancia sean los segundos más puntuales de la Unión Europea. Nuestra ratio de puntualidad, la ratio de puntualidad de Renfe, es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia, que tienen ratios de puntualidad inferiores al nuestro. Es cierto que Suiza, país no miembro de la Unión Europea, figura constantemente entre los trenes más fiables del continente según varios informes y empresas de viajes que clasifican los servicios según sus propios criterios. Pero la Comisión Europea también recoge sus propios datos sobre la puntualidad de los servicios de trenes de la Unión Europea, aunque señala una diferencia en la definición de puntualidad en los distintos países, lo que dificulta la comparación entre cada país. Según datos publicados en julio, los Países Bajos tenían
tenían la mayor puntualidad en trenes de larga distancia y servicios de tren de pasajeros de alta velocidad en la Unión Europea, con un 88% de trenes llegando a tiempo en 2022. La Comisión Europea clasifica como puntuales a los trenes que llegan con un retraso de 5 minutos como máximo. A Países Bajos les sigue Bélgica también con un 88%, Bulgaria es tercera con un 87%, Dinamarca cuarta y España quedó quinta de los más puntuales en trenes de larga distancia en la Unión Europea y supera a los servicios alemanes, italianos y franceses, como comentó el ministro Puente. La media de la Unión Europea de trenes de alta velocidad y larga distancia es de un 87% de puntualidad según la Comisión. Sin embargo, es una historia diferente para los trenes de cercanías. En este caso, Letonia, Estonia, Austria, Finlandia y Dinamarca tienen los servicios ferroviarios más puntuales. Verificamos las declaraciones de Trump sobre el gasto militar de los aliados de la OTAN. Donald Trump ha realizado afirmaciones cuestionables sobre el gasto en defensa de los aliados de la OTAN durante una reunión en el despacho Oval con el presidente polaco Karol Nawrocki. Polonia fue una de las dos naciones que pagaron más de lo que debían en la OTAN. No sé si alguien más lo sabía, pero había dos países y Polonia pagó más de lo que debía. Se espera que los 32 países aliados de la OTAN inviertan el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Ese objetivo se elevó al 5% del PIB para 2035, debido a las exigencias de Trump. Trump sugirió que Polonia fue uno de los únicos dos países, además de Estados Unidos, que consiguió alcanzar el objetivo del 2%. ¿Pero qué nos dicen los datos de la OTAN? En 2014, cuando se acordó el objetivo del 2%, solo 3 países, Grecia, Reino Unido y el propio Estados Unidos, gastaban el 2% de su PIB en defensa. Polonia se unió a estos 3 países tras alcanzar el objetivo al año siguiente, pero su gasto volvió a caer por debajo del punto de referencia entre 2016 y 2019. Tanto Letonia como Estonia han conseguido alcanzar el objetivo del 2% desde 2018 y 2019 respectivamente. En 2022, año en el que Rusia invadió Ucrania, 7 aliados cumplían el objetivo. Esto significa que no existe ningún año en el que Polonia formase parte de un dúo de países aliados junto a Estados Unidos alcanzando el objetivo del 2%. Si entendemos que Trump se refería solo a los actuales Estados miembros de la Unión Europea, excluyendo por tanto a Reino Unido, su afirmación se acerca más a la realidad. Polonia ha aumentado considerablemente su gasto en defensa desde que Rusia invadió Ucrania y es uno de los mayores contribuyentes de la alianza. Los datos proporcionados por la OTAN difieren de otras fuentes debido a la forma en que se calculan los gastos en defensa y los datos del PIB. Also contradict Trump's claim. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para seguir todas las noticias del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos un strudel de más de 3.000 metros que se ha colado en el libro Guinness de los récords. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
vrati. Znači, ravne, popunite. That one. Evo. Jer vidjela sam da tamo i Lidija tako. New Guinness World Records title. Congratulations. Višnja.